Pero es importante que nosotros estemos recordando la palabra, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo le he titulado ¿por qué te preocupas que los malos prosperen? ¿Cómo se llama la prédica? ¿Por qué te preocupas que los malos prosperen? ¿Cuántos dicen amén? Cuando los malos están prosperando, entonces les agarra a los justos, a los cristianos, una preocupación. ¿Y por qué ese bandido que es tan malo le está yendo bien? ¿Y por qué ese sinvergüenza está tan bendecido y tan prosperado? Póngame atención. Póngame atención. Y cuando sucede eso, inmediatamente viene la pregunta: ¿por qué hay tanta gente mala que está prosperando? ¿Por qué hay tanta gente corrupta que está prosperando? ¿Por qué hay gente que es perversa, que es asesina, que es mala, pero que está prosperando y esas personas hacen tantas cosas malas? Sin embargo, pareciera que todo le va bien. Pareciera que están prosperando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren prosperar? Pero no tenga envidia, no tenga celo, no se preocupe por si usted todavía no tiene lo que Dios le va a dar. No se desespere. Amén, hermano. Ah, bueno, está con nosotros también el siervo. Marlon, ¿verdad? Qué bueno que esté con nosotros. Le damos un aplauso. Y en la Biblia nosotros encontramos muchos siervos de Dios que también, al igual que nosotros, se hacen esa misma pregunta. ¿O es que usted nunca se ha hecho esa pregunta? Cuando usted mira a gente que es borracha, que es adúltera, que es sinvergüenza, y los mira que tienen tantas cosas, ¿usted se ha hecho esa pregunta? Muchas veces. Y en la Biblia nosotros encontramos a varios siervos de Dios haciéndose esa misma pregunta. Jeremías capítulo 12, versículo 1, la Nueva Versión Internacional, si pudiéramos leer, si la puede conseguir Ericito. Oiga lo que dice: Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Tengo algo que platicar con usted, Señor. Hay algo que me está incomodando. Hay algo que yo no entiendo, y eso que no entiendo me está llenando de enojo, me está llenando de ira, me está llenando. Mire, ya me siento incómodo. Porque a lo mejor algunos de nosotros, y yo voy todos los domingos a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, hago mis ayunos los sábados o otro día, pero no miro el sol claro. ¿Cuántos han pensado así? Jeremías, uno de los profetas mayores, estaba pensando de esa manera. Y le está pidiendo al Señor una conversación. Quiero tener una plática contigo, Señor. Y miren lo que le pregunta: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué a los malos le va bien? ¿Por qué a los sinvergüenzas no le falta la comida? ¿Por qué tienen no solamente un trabajo? Dice, por lo cual, no. Jeremías capítulo 12, versículo 1. La nueva versión internacional, ponete, que estamos leyendo, por favor. Dice: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, cuando yo platico contigo, tú eres justo, tú lo sabes todo, tú sabes cómo son las cosas. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Tengo algunas dudas, me está en la cabeza, siento algunas cosas. Tengo muchas dudas acerca de la justicia, porque tú eres justo. No puedo llegar a preguntarle, dice Jeremías, a otro, porque el justo eres tú. ¿Me estoy explicando? Y viene la pregunta: ¿por qué
prosperan los malvados? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué a los sinvergüenzas les va bien? ¿Por qué aquellos que hacen cosas indecentes nunca les falta la comida y tienen la comida por saco? Y tienen la carne en la refrigeradora, tienen cuentas en el banco. Y viene la otra pregunta. Dos cosas le está preguntando Jeremías al Señor. ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Pero no se refiere a los que nos han traicionado a nosotros, sino a los que han traicionado a Dios, a los que se han alejado de Dios, a los que se han apartado de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y aquí encontramos lo siguiente. La nación de Israel había caído en un periodo de gran maldad. Todos se estaban apartando del Señor. Y la única luz, podemos decir, que estaba brillando provenía de este hombre llamado Jeremías. Usted sabe que, repito, Jeremías es conocido como uno de los profetas mayores, no de edad, porque la Biblia habla de profetas mayores y profetas menores. Cuando nosotros estamos hablando de profetas mayores, nos referimos a que escribieron más capítulos en la Biblia. Y los menores son los que escribieron menos capítulos en la Biblia. Este hombre Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Usted sabía eso? Por todo estaba llorando. Por todo se estaba quejando. Y en ese tiempo Josías ya había muerto en una batalla, en una guerra. Y Jeremías había sido obligado por la situación que estaba pasando su país, su nación, a abandonar, irse a otro lugar. Y ahora, ¿quiénes habían ocupado el trono? Lo habían ocupado hombres, gente malvada, sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios. Y por eso las condiciones eran cada vez peores. Y ante esa situación que está atravesando la nación de Israel, que está atravesando el pueblo de Dios, Jeremías comienza a tener dudas. Y yo le decía al inicio, por mí ha pasado. Y yo creo que también por usted ha pasado. ¿Cómo es posible que yo trabajo tanto y no he podido pintar la casa? Y aquel bandido que ni siquiera trabaja, tiene 3, 4 casas y bien pintaditas. Y yo no he podido conseguir una casa. Y ahí es donde viene la duda. Y se preguntó Jeremías, ¿por qué será que Dios permite ciertas cosas? Cada siervo de Dios que ha dedicado su vida a servir al Señor, muchas veces se pregunta, ¿por qué Dios no actúa en esos casos? ¿Por qué Él está bien, ellos están bien y nosotros estamos mal? Porque de repente no tenemos ni para el taxi. ¿Así es o no es así? No me venga con el... Porque de repente no tenemos ni para dar la ofrenda. Pero hay quienes tienen a montones. Hay quienes tienen cantidad de dinero. Jeremías está haciendo esta pregunta y mira a su alrededor y dice, mis hermanos, los justos están sufriendo. Y usted se da cuenta que hay muchos cristianos a esta misma hora que tienen escasez, que están sufriendo, que tienen problemas. Y en cambio los malos están como tranquilos y prosperados. Pero Jeremías vino donde el que es justo, el que le podía dar una respuesta. ¿Qué fue lo que le preguntó Jeremías al Señor? ¿Por qué prosperan los malvados? La segunda es, ¿por qué viven tranquilos los traidores? Igualmente Job tenía algunas cosas que preguntarle a Dios. Job capítulo 21, versículo 7, esa misma versión. Mire lo que dice, mire cómo se expresa Job en el capítulo 21. Hace una pregunta, no se puede explicar, dice, ¿por qué siguen con vida los malvados? ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no se acaban? ¿Por qué no les viene una plaga?
¿Por qué no se matan esos bandidos? Dice él. ¿Está conmigo? Cada vez más viejos y más ricos. Entre más viejos tienen más plata. Entre más viejos le dan más. Entre más viejos están más prosperados. ¿Está conmigo? ¿Cómo estaba Job? Preocupado porque cada día más viejos los malvados, pero con real en la bolsa, con más riqueza, con más cuestiones materiales. ¿Se da cuenta? La misma interrogante. ¿Por qué pasa eso, Señor? ¿Por qué se da eso? Igualmente, como en el caso de Jeremías, usted puede leer el capítulo completo y Dios no le da una respuesta. ¿Cómo se queda Dios? Hay que decir lo que querrá. En este caso, igualmente Dios no contesta nada. No hay una respuesta concreta, no hay una respuesta directa a ese asunto que le estaba preocupando a Job. No ande preguntón. Si Dios no le contesta, no se enoje con Dios. Porque Dios, si le quiere contestar, nos contesta. Y si no quiere contestarnos, no nos va a contestar. ¿Sabe cuándo nos va a contestar Dios? Cuando Él quiera. A la hora que quiera. ¿Por qué no me contesta Dios? No se preocupe. Yo quiero decirle lo siguiente. Aunque tal vez esa pregunta la podemos tomar como normal en los siervos de Dios, en nosotros, el punto más delicado aquí no es la pregunta ¿por qué prosperan los malvados? Sino más bien ¿por qué los justos se incomodan que los malvados prosperen? ¿Por qué los justos, los cristianos, tienen envidia que a los malos les vaya mejor que a nosotros? ¿Está conmigo? Qué raro, ¿verdad? Entonces yo considero que lo más peligroso es que muchas veces la pregunta ¿por qué prosperan los malos? Va acompañada de duda, porque cuando usted le pregunta eso a Dios, está dudando. Esa pregunta va acompañada de frustración, porque usted tiene una promesa de parte de Dios. Dios no le va a mentir, Dios no le va a fallar, pero se la va a dar, ¿sabe cuándo? Yo no sé. Cuando Él quiera, a la hora que quiera. Entonces esa pregunta va incluso acompañada de malos pensamientos, dije yo, de frustraciones, de enojo, de ira, de envidia. En la Biblia encontramos a un hombre muy espectacular. Mire, cuando usted lee acerca de ese hombre se va a dar cuenta qué tremendo era. Ese hombre se llamaba Asaf. ¿Ha escuchado usted? Y ahora quiero ir al Salmo 73. Y el salmista Asaf pregunta. Quiero decirle que hace una pregunta y era un hombre muy sincero, porque cuando nosotros preguntamos, ¿usted ha dudado de Dios? ¿Usted se ha enojado? ¿Usted ha tenido envidia? Usted dice, no, en mi corazón. Pero este hombre era salmista. Era un hombre sincero. Y escuche lo que dice, Salmo 73:1. Escuche. El Salmo 73:1 dice, en verdad, el versículo 1, en verdad cuán bueno es Dios con Israel. ¿Está leyendo ahí? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? En verdad cuán bueno es Dios con Israel, cuán bueno es Dios con su pueblo. Cuán bueno es Dios con nosotros, que aun siendo malos no hemos sido consumidos. Porque de repente nosotros decimos, yo me merezco todo, yo tengo yo aquí, y como que somos. Y Él está diciendo,
En verdad cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Qué tremendo, digo yo, cómo Asaf inicia este salmo con una declaración de la bondad, de la benevolencia de Dios hacia Israel, hacia su pueblo, hacia nosotros. Así comienza. Y Asaf no solamente indicó que entendía que Dios no solamente era bueno, sino que también Él muestra su bondad, su amor, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, lo ha demostrado, porque muchas veces nosotros decimos que amamos pero no amamos, que somos buenos pero no hay ni uno bueno, porque tenemos y no importa que el otro se muera, porque tenemos un quintal de arroz y el otro no tiene y no nos importa que ese quien pues no le cree a Dios. Yo tengo quintales de arroz porque le creo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un trabajo porque le creo a Dios. Es por la mera misericordia de parte de Dios. Es por su gracia. Dice: con los limpios de corazón, con los puros de corazón. Dios es bueno ¿con quién? Con su pueblo. Pero no con todo el pueblo, sino con los que tienen limpio su corazón, con los que tienen puro su corazón, con los que no tienen ninguna maldad en su corazón, con aquellos que son capaces de ponerse a reír cuando los critican, cuando los juzgan, cuando los calumnian, cuando les dicen satanás. Con eso es bueno Dios. Versículo 2. Oiga qué fatal lo que dice Asaf. Versículo número 2. Yo estuve, miren, es que así estuve, por nadita me voy a averiguar, por nadita veo a mi esposa y me voy con otra, mire, así estuve, miren, a puntito de caer, y poco me faltó, ¿para qué? No se resbale. Dígale al Señor: tómame de tu mano. Y poco me faltó para que resbalara. Mire lo que dice el versículo número 3. ¿Por qué él por poco cae? ¿Por qué por poco se resbala? ¿Por qué por poquito vuelve atrás? Por estarse fijando, poniendo su mirada en los demás. Hermano, no se preocupe por aquel que va prosperando y que Dios lo va levantando. Ahí déjelo. No se preocupe porque aquel es malo y tiene tantas cosas y usted no tiene todavía. Ahí déjelo. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Sintió qué cosa? ¿Alguno de nosotros aquí ha sentido envidia? Ay. No me hable de flores, que soy jardinero. ¿Sabe quién está diciendo esto? Un hombre que le gustaba estar en la presencia de Dios. ¿Sabe quién está diciendo estas palabras? No cualquier oso. Lo está diciendo un salmista. Lo está diciendo un hombre que era el líder de la alabanza de David. Ojo, los de la alabanza. No se preocupe si Dios usa a Gustavo Leitón para... Déjelo. Y que gana tanto. Ahí déjelo. Ahí le voy a decir por qué. Ahí le voy a decir cuál es el fin de ello. ¿Está conmigo? Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Asaf sabía que lo que él había dicho acerca de Dios en el primer versículo era verdad, completamente verdad. Pero también había otra cosa que lo tenía inquieto, lo tenía molesto, lo tenía incómodo, le chimaba el zapato, no lo dejaba en paz, no lo dejaba dormir. ¿Por qué los malos prosperaban?
Y por estar poniendo su mirada en las personas, principalmente en los mundanos, dice que por poco resbala, por poco cae. Y eso significa volver atrás. Vuelve el perro al vómito y la puerca al mismo lugar. A mí me parece que Asaf era un hombre muy sincero, le repito. ¿Por qué? Porque ahora en estos versículos no está haciendo una pregunta, sino que está reconociendo que tuvo envidia. Ahora no está preguntándole a Dios: ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malvados prosperan? No, ahora él está haciendo una confesión. Ahora está siendo sincero. Muchas veces nosotros somos tan hipócritas con nosotros mismos, porque creemos que podemos doblarle el brazo al Señor, porque creemos que podemos engañar a Dios. La Biblia dice: Dios no puede ser engañado. Y él está delante del Señor con toda honestidad, con toda sinceridad, y le dice: Señor, se lo parafraseo, por poquito me resbalo, por poquito caigo. ¿Y sabe por qué? Porque tuve envidia. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cómo es una persona que tiene dinero y que tiene comodidades y que tiene recursos y que vos cuando le crees a Dios, Dios te puede bendecir, Dios te puede prosperar? Si nadie ha dicho que no. Pero ¿cuándo nos va a prosperar el Señor? En su tiempo, en su momento, a la hora que Él dice. Aquí estaba el hombre reconociendo que tuvo envidia al ver que hay gente tan mala que le está yendo tan bien. Y se volvía a ver al otro lado para mirar a los justos y cómo estaban en dificultad. ¿Cuál es el significado de la envidia? Yo le dije la otra vez que me había conseguido una definición en el diccionario. Envidia en el latín es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno no lo tiene. Es sentir malestar por el bien ajeno. Hermano, si usted necesita algo, si usted quiere algo y no le ha llegado y ya le llegó al otro, no tenga envidia. Dios está trabajando con usted. Podemos decir entonces que la prosperidad, que la bendición trae problemas, trae envidia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo quisiera remarcar en lo siguiente. Escuche, que la prosperidad no está asociada a que el hombre tenga la aprobación de Dios. No sé si me escuchó. Quiero decir lo siguiente, quiero remarcarlo. La prosperidad no está asociada a la aprobación de Dios. Porque hay gente que tiene muchos recursos materiales y tantas cosas, pero no cuentan con la aprobación de Dios. ¿Sí me explico? O sea que nosotros podemos tener muchos bienes materiales, por ejemplo, dinero, casas muy bonitas, cuentas bancarias, y eso no significa que Dios está agradado o que está haciendo que nosotros estamos haciendo las cosas bien. La palabra del Señor aquí nos dice que los malos no están haciendo cosas buenas, pero están prosperando, pero están teniendo cosas materiales, pero dice que no les hace falta nada. ¿Está conmigo? Por eso usted no crea cuando muchas personas le dicen que están prosperadas y que Dios está agradado con ellos. Hay un mal concepto de la prosperidad. Y a lo mejor usted, mis hermanos, no cree en la prosperidad muchísimo. Y yo creo que la prosperidad, cuando viene de Dios, es la mejor. Asaf reconoce con toda sinceridad que estuvo a punto de resbalarse, de caer, por haber tenido envidia. Versículo número 4. Miren lo que dice, es lo que está diciendo Asaf. Ellos no tienen ningún problema. ¿Quiénes?
Los malvados, los malos, no tienen problema. ¿Qué problema van a tener si van a los súper, compran para el mes, no le deben a nadie? Y miren lo que dice: ¿cómo está su cuerpo? Fuerte. Y hay muchos cristianos que debilitados por la comida, no se alimentan bien. Asaf lo que está diciendo: los malos llevan una buena vida, están llenos de vigor, están saludables, producto de una buena alimentación. Y muchas veces nosotros pensamos que esas personas no tienen ningún tipo de problema, porque decimos que lo tienen todo. Ahí se va a dar cuenta de los problemitas que tienen. En la mayoría de los casos, esas personas están llenas de odio, están llenas de rencor, de hipocresía, familias destruidas. Ellos han tenido 4 o 5 matrimonios y no pueden ser felices. No tienen paz, no conocen la felicidad, tienen que tomar mucho licor o tienen que drogarse, tienen que hacer cosas para conseguir la paz. Proverbios capítulo 17, versículo 1, no lo busque, solo se lo leo para que no nos atrasemos ahí. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Para qué quiere tener una bodega con arroz, frijoles, trigo, estilo, trigo, país y su familia desbaratada? Mejor que hay un pintito con quesito, su cafecito, su tortillita, y está bien con su familia, está bien con todo. Aunque comer arroz y frijoles no es comida de pobre, como una sobrinita de mi esposa que dice: ¿vas a comer? ¿Y qué? Arroz, frijoles. Ah, no, esa comida es pobre. ¿Qué va a hacer? Continuamos en el Salmo, en el versículo 5, allí en el 73. Libres están de los afanes de todos. No se afanan, no se preocupan por nada, porque mañana tienen que ir a pagar el banco y ya tienen el dinero listo. Tienen que ir a pagar el colegio mañana y ya tienen el dinero. Tienen que ir a pagar el luz, el agua, el cable, el teléfono, el internet y todo, y van mañana. Dice: libres están de los afanes de todos. ¿De quiénes? De nosotros. No les afectan los infortunios humanos. No sé si usted está leyendo ahí, pero cuando yo leía, qué malos que son. No les afectan los infortunios humanos. Aquí este hombre llamado Asaf va más allá y dice que los impíos no solamente son remunerados así como los justos, sino que pareciera que son bendecidos más que los de limpio corazón. Y entonces, ¿a dónde estamos? Parece que incluso los malos, los malvados trabajan menos que los justos, que los cristianos, y tienen más. Tienen menos lucha, tienen menos pruebas y son prosperados. Y que en cambio los justos, los santos, los cristianos siempre están pobres y afligidos. Hermano, ¿y cómo está? Ay, como la rueda chata. ¿Y cómo es la rueda chata? Cayendo, levantando, pipado. Dice, mire eso dice: no les afectan los infortunios humanos. Y cuando yo miré esa palabra, ¿qué cosa es infortunio? Desgracia. No les importan las desgracias que estén pasando los humanos. Se les cayó la casa y se les cayó. ¿Sabe qué significa infortunio? Desdicha, tribulaciones, adversidades. Ni me va ni me viene, como dijo la viejita. Versículo 6. Escuchen esto: por eso lucen su orgullo como un collar,
Se les mira por encima el orgullo, la arrogancia, la altivez. Tengo problemas, no tengo necesidad. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. A ver, versículo 7. Están que revientan de malicia y hasta se le ven sus malas intenciones. Son malintencionados. Pero si te pueden quitar un tuquito de tierra que tenés a la orilla, mire, abusan y te dan lo que quieren y se hacen de tu propiedad. ¿Está conmigo? 8. Mire cómo son. Burlones, como los demonios. Son burlones. Hablan con doblez, no son sinceros. Y arrogantes, oprimen y amenazan, manipulan. Si no, te corro. Si no, no hay trabajo. Sí, señora, aquí tiene trabajo porque tienen reales. Y el otro anda desesperado buscando el dinero. ¿Cómo llevar el arroz a su casa? Vámonos rapidito hasta el versículo para ver hasta dónde puedo llegar. Vámonos rápido hasta el versículo número 12. Escuchen lo que dice Asaf. ¿Estamos recibiendo? Si no lo puede leer, anótelo y usted lo lee en su casa. Dice: así son los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Los mundanos? No. El impío está en la iglesia. Son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pero que son malos. Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. ¿O usted ha visto un rico trabajando? Los que trabajan, ¿quiénes son? Son sin afanarse. Versículo 13. Vamos a ir más rapidito, a ver a dónde llegamos. En verdad, ¿de qué me... Oiga este hombre ahora. Lo que dice: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿Qué? Si de todos modos le das a aquellos malos. Es más, dice Asaf, le das más que a mí. ¿Cómo le cae eso? ¿Cuántas veces ha pensado eso usted? Ese es el balde que sabe me cate. Sí, de repente sí me puedo tomar una cerveza y qué. Si no me sirve de nada que haya dejado de beber, que haya dejado de fumar, que le sea fiel a mi esposa, que sea fiel en la iglesia, que le sirva a Dios. No, si lo mismo da. Tenga cuidado. Y vea la condición, repito, a la que había llegado este hombre al decir que no vale la pena mantenerse justo, que no valía la pena mantenerse en santidad, que no valía la pena de mantenernos sin ceder a la tentación, de tener un corazón limpio. Porque ¿sabe qué decía él? De todos modos hay gente que haga lo que haga, tú lo prosperas, tú lo bendices, tú le das tantas cosas. ¿Sabe por qué creo yo que dice eso él? Porque tenía un mal concepto de la prosperidad. Ahora, yo les he repetido siempre, hay un mal concepto de la prosperidad. Y se piensa que entre más recursos materiales tenés, estás más prosperado. Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Podemos tener la casa llena de dinero, pero si nuestra alma no ha prosperado, no ha avanzado, tenemos odio, tenemos rencor, tenemos venganza, no estamos prosperados. Versículo 14 dice: si todo el día me golpean y de mañana me castigan, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sentía Asaf era dolor, angustia, desesperación, enojo. ¿Sabe cómo se sentía Asaf? Se sentía cargado. Estaba cargado a los que tenían muchos recursos económicos y aquellos andaban tranquilos, aparentemente.
Se sentía cargado porque no podía entender todo lo que estaba pasando. Versículo 16. Escuche. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Se sentía cargado porque no entendía. ¿Y sabe por qué no entendía? Porque quería entenderlo en su fuerza, en su sabiduría, en su conocimiento, en sus habilidades, en su intelecto. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder entender con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo tantas cosas? ¿Por qué? Mire, hermano, no me pregunte a mí, por favor. Porque hay veces ni yo mismo las entiendo. No sé si me explico. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Asaf, estaba pasando por un desierto, por una sequía espiritual. Escuche lo siguiente: por estar poniendo su atención y cargándose con aquellos que tenían mucho, había descuidado su tiempo de oración. Había descuidado su tiempo de intimidad con Dios. Mire, escuchen lo que le voy a decir y no es para mí el bien, hermano. El bien es para usted. No descuide su intimidad con Dios. No deje que los problemas, las tribulaciones, las dificultades, todas las cosas en la familia lo aparten de su intimidad con Dios. Estaba pasando por un desierto. Tenía dudas, incomprensión, estaba cayendo prácticamente en una depresión. La situación parecía ponerse mucho más difícil para este hombre. Y allí pudo entender correctamente cuál era su problema. ¿En cuál? En el versículo siguiente. Ahí es donde él se da cuenta. Porque primero dice: cuando traté de entender, se volvió todo esto para mí como una carga. Pero en el versículo 17 dice: hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. ¿Usted quiere saber las cosas? Entre a la intimidad. Eso representa intimidad con Dios. No abandone su devocional. Y mire, si usted tiene dudas, si usted está pasando por situaciones difíciles, hable con el Señor, entre en intimidad con Dios y el Señor le va. Mire, en vez de estar quejándose, preguntando, cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Dígale al Señor: aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. Entrar en la presencia de Dios le permitió entender, tener una respuesta, y eso le trajo alivio. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. 1 Pedro 5:7, solo anótela: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense que este hombre no tuvo que ir a un seminario para que le explicaran ahí los teólogos, con mucho respeto, por qué prosperan los malos. Si usted quiere saber lo que quiere saber, entre a la intimidad con Dios. Él no tuvo que ir a ningún otro lado, a un doctor en divinidades teológicas, para decirle por qué los malos tienen 2 trabajos y tienen empresas y tienen tantas cosas y yo no tengo nada. Sino que entró a la presencia de Dios y allí entendió las cosas. ¿Sabe? Era un hombre que parece que se había descuidado, repito, de la presencia de Dios. Ya no estaba orando. Versículo 18, rápido, en 3 minutos. Dice: en verdad los has puesto. Después que él entró a la intimidad con Dios, recibió la respuesta, sintió alivio, sintió paz, sintió tranquilidad, tuvo la revelación del Espíritu Santo, tuvo la revelación de Dios.
Y entonces allí pudo entender cuál es el fin que les espera a los malos. Y le dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empuja a su propia destrucción. Crecen, suben, crecen, suben, crecen, pero van en un terreno, miren, movedizo, van en arena, van en algo que de repente crecen, ¡pum! No sé si me explico. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y él dice: de verdad los has puesto en un deslizadero, en un resbaladero, hasta que van a caer en destrucción. ¿Sabe cuál es el fin de eso que usted mira que tienen y tienen y tienen? Su final va a ser como cuando, yo creo que al lado de Chinandega, León, hermano Félix, aquellos que se dejan venir en el cerro, en el volcán, ¡pah!, hasta que van a sonar. No se preocupe por el final, solo sépalo. Mire el versículo 19. Y eso no va a dilatar mucho. Dice: en un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. En un instante. Fíjense qué horrible. Que en un instante toda su prosperidad, y ahí se acabó. Versículo 20. Como quien despierta de un sueño. Ese tipo de personas que tienen y han acumulado dinero, riquezas, plata y todo lo que usted se imagina, están viviendo como un sueño. Están viviendo como una película, como una telenovela. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. ¿Cómo estaba el hombre ahora? Entendía cuál era el fin. Versículo 22, rapidito. Miren lo que dice el 22. Por mi necedad, ¿cómo estaba actuando él? Como un necio. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo. ¿Cómo? Como un caballo, como una bestia. Dice el 23. ¿Cómo dice el 23? Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me has sostenido, me sostienes de la mano derecha. Ellos nunca lo han tenido a él. Pero usted y yo, aunque estemos con gallo pinto, quesito, tortillita y cafecito, Dios ha estado con nosotros siempre. No nos ha abandonado. Y dice el 24: no solamente has estado conmigo, me guías con tu consejo. ¿Quién es nuestro consejero? El Espíritu Santo. Y más tarde me acogerás en gloria. En un poquito que nosotros tengamos que partir de esta tierra, el Señor nos va a estar esperando en su presencia. Estaremos en sus brazos mientras ellos no estarán en ese lugar. ¿Qué clase de diferencia? No importa que ellos tengan una gran mansión. Si Dios se la quiere dar a usted, yo me alegro. Y no es pecado que tengan el vehículo del año, bárbaro, pero que no le preocupe si no le ha llegado la mansión y el vehículo. Si le llega, gloria a Dios. Y si no le llega, recuerde que el Señor nos va a venir a traer ¿en qué? ¿Ah? Él le dice: pero tú estás conmigo, porque es lo más importante. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, no me falta nada. Versículo 25. Escuchen lo que dice: no tengo todos los recursos, no tengo las cosas, ellos sí las tienen, pero no tienen lo que yo tengo en el cielo, la salvación, un tiempo de gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Le dice a Asaf.
si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Qué revelación habrá tenido Asaf que digo, ya no quiero saber nada de la tierra? Antes estaba preocupado porque él tenía esto, tenía lo otro, tenía para acá. Pero después que él entró a la intimidad, al santuario con Dios, que tuvo la revelación de Dios, ya no quería saber nada ni de camioneta, ni de casa, ni de reales. Yo creo que usted no me está entendiendo. Yo me estoy... ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Se acabó la tristeza, se acabó la congoja, se acabó el reclamo a Dios, porque Él se da cuenta lo que tiene en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Él se da cuenta que la vida no consiste en la cantidad de bienes que nosotros tenemos. No consiste en eso. Termino con Lucas capítulo 12, versículo 15. La Reina Valera podemos poner si quieren. Mire lo que le dijo Jesús. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense que de repente encontramos un contraste o algo entre el justo y el malo. Proverbio capítulo 10, versículo 6. Mire, la Reina Valera, Proverbio. Mire qué tremendo lo que dice aquí. Proverbio capítulo 10, versículo 6. El 10:6. Mire, escuche. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué hay sobre la cabeza del justo? Diga, yo soy justo. Yo soy justo. Y diga, sobre mi cabeza hay bendición. Y si hay sobre mi cabeza, hay sobre mi familia, hay sobre mi casa, hay sobre esta iglesia. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Se da cuenta la diferencia entre el justo y el mundano? Dice Proverbios 37 o Salmo 37, 16. Escuche, Salmo 37, 16. Lea. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Teniendo alimento y sustento, dice el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a estar? Contentos. No se preocupe si aquel tiene un quintal de frijoles y usted tiene 25 libras. No se desespere. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, ya leímos el 9. Proverbios 10:9. Proverbios 10:9. Ponete la NBI ahí, por favor. La nueva versión internacional. Quien se conduce con integridad, no dice quien no peca. El íntegro es aquel que es honesto, que no es mentiroso, que no es hipócrita, que es sincero. Quien se conduce con integridad, ¿cómo va a andar? Vendrán cosas sobre tu vida, sobre mi vida, pero no me va a pasar nada. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. ¿Está ahí conmigo? Proverbio, el versículo 31, mire ahí mismo en el Proverbio 10, 31. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa
Mire, el que anda de lengua larga le van a volar la lengua. Dice que va a ser cercenado. Póngase de pie. Póngase de pie. Y dígale: Señor, esta mañana he escuchado tu palabra. Esta mañana yo recibo tu palabra, el consejo de tu palabra. Allí con toda sinceridad, como este hombre Asaf habló con Dios. Habla con Dios. Si en determinado momento has tenido también esas dudas, si te has formulado las mismas preguntas que se hacía Jeremías, Job y este hombre, si es el caso que te has hecho las mismas preguntas, dile: Señor, perdóname. Ahora yo reconozco cuál es el fin de los malos, cuál es el fin de los malvados. Pero también puedo entender lo que tú me tienes reservado, que yo te tengo a ti en los cielos, que tú me tienes un lugar especial en los cielos. Dile: gracias, Jesús, porque tú dices en tu palabra, y yo lo creo, que te fuiste a prepararnos una morada, que hay un lugar especial donde nosotros vamos a estar contigo para siempre, que no importan los problemas que estemos atravesando en este momento, las dificultades, los problemas, los obstáculos, las tribulaciones, las enfermedades. Tu palabra dice que en ese lugar ya no va a haber más llanto ni lloro, que ya no vamos a tener más dolencias. Dile: Señor, revélame, háblame como le hablaste a este hombre, que después que tú hablaste con él, ya no le interesaba más lo terrenal. Lo más importante es que nosotros cuidemos nuestra alma, nuestra salvación. Tu palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Señor, yo cubro con tu poderosa sangre a cada uno de mis hermanos. Cancelo toda estrategia del enemigo en contra de sus vidas, de su familia. Arranco ahora mismo todo mal pensamiento en su mente, en el nombre de Jesús. Arranca ahora mismo todo mal pensamiento ahí en su corazón, porque de ahí es donde salen los malos pensamientos, dice tu palabra. Oro, Señor, para que pongamos nuestra mirada firme en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Que tus ángeles nos guarden, que tus ángeles nos protejan. Esta semana que estamos iniciando en este día sea una semana de bendición, de prosperidad, de abundancia, pero sobre todo de búsqueda de tu presencia, de mantener esa intimidad contigo, Señor. Y si le hemos perdido, que a partir de hoy reanudemos esa intimidad. Levanta tus manos al cielo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salude a su hermano.